Excelente. Entonces, tenemos acá el otro. Ya vimos el modelo de promedios o el tema de promedios. Promedios móviles, debido a que yo lo manejé en una pestaña distinta en el caso que estamos haciendo, lo voy a dejar para después. Ahorita vamos a entrar al método de suavizamiento. ¿Qué es el método de suavizamiento? Es una serie de parámetros que me dan proporcionales para encontrar distintas proyecciones en un rango de datos entre 0 y 1. Yo aquí usé todos solo para que miren los movimientos que se dan. Entonces aquí me dan 0 y 1 como parámetros o límites mínimo y máximo. Vamos a ver a qué me refiero. El suavizamiento aplica también a una serie de datos descritos. Si ustedes utilizan la fórmula que el material que estamos empleando nos da, la pueden ubicar en el libro en la página número 36. Ahí está la fórmula que ustedes ven en pantalla. Entonces, aquí la fórmula me da una pequeña ecuación que significa lo siguiente. P sub I más 1 significa el pronóstico de la demanda. Este valor, que es una especie de varianza, me da la constante de suavizado, que es el valor proporcional que usted va a ir cambiando de acuerdo a lo que el caso establezca. Y X sub I viene a ser el valor de la demanda en el periodo I. Vamos a ver qué es cada cosa. Y P sub I nada más es el pronóstico de la demanda en el periodo I. Este sería P sub I. Aquí tenemos P sub I más 1. Lo que hacemos inicialmente es despejar. Esta fórmula despejada también la tienen en el material del libro. Y observan que al dejar sola P sub I, lo único que cambia es que tenemos aquí X sub I, y como este más estaba aquí sumando y P viene a ser una variable que voy a buscar, entonces para encontrar P sub I tengo que operar X y restarle 1. Al hacer el despeje, entonces me queda X sub I menos 1. Esto es lo que quedaría con la fórmula despejada. ¿Cómo queda si lo aplicamos a razón de el caso que estamos viendo? En el caso que vemos, voy a ocultar un momento el promedio porque ya lo vimos anteriormente. Tenemos 10 registros, que son 10 años que usamos para este dato. Entonces, P sub 11 dice acá que P sub I más 1 sería el periodo que voy a proyectar, que siempre sería el dato este, y el año siguiente sería 11. Por eso yo a P sub I le voy a llamar P sub 11, porque es el caso aplicado que yo estoy dando de ejemplo. Esta variable o esta varianza o esta constante de suavizado se me tiene que proporcionar si yo estoy resolviendo un caso académico. En el caso de que yo esté realizando una propuesta de cálculo, yo puedo poner cualquier cantidad de datos entre 0 y 1, 0.1, 0.2, 0.3, el dato que yo proponga, que es el mismo que se va a emplear acá. X sub 10 es porque X sub I siempre va a ser el último dato que yo tengo en registro. Y X sub I menos 1, definitivamente, si yo tengo 10, al restarle 1, voy a tener el registro penúltimo, o el año 9 en este caso. Por eso es que P sub 11 es la proyección, que es el año que tocaría. Luego tenemos X sub 10, que es el año que yo voy a usar como último de registro, y X sub 9, que es el penúltimo dato. Cuando ya tengo esto, aplico la fórmula. Por aquí ya tengo los cálculos, pero voy a llenarlo acá. Yo voy a copiar aquí esto. Voy a ocultar por un momento esta parte para que podamos explicar lo que hay aquí. Entonces, voy a borrar estos datos y voy a aplicar acá. La fórmula dice que es la constante de suavizado por X sub 10 para el caso que estamos empleando, más 1, que es un valor constante en la fórmula, menos la constante de suavizado por el penúltimo dato. Entonces, el valor de la constante de suavizado me lo da en este caso la información que yo tengo. 0 es el primero. Entonces, coloco 0. Y este 0 va a ser el mismo. Yo le voy a colocar aquí una igualdad para que lo tome en cada fórmula que vuelva a aplicar. Va a ser el mismo. El valor de X sub 10
es el último registro que yo tengo en el caso, que sería 42.000. Por eso lo estoy tomando como x sub 10. Seguimos acá. Y x sub 9, que es el dato que voy a multiplicar por esta operación en paréntesis, es el penúltimo dato. Voy acá y tomo el penúltimo. Y al operarlo, esto por esto, 42.000 por 0 me va a dar 0. Más la unidad, que es un valor constante 1, menos 0, que es esta constante de suavizado, lo multiplico por el valor penúltimo del registro de datos. Si ustedes observan, aquí me da 0. 1 menos 0, 1. Por lo tanto, 39.900 por 1, 39.900. Por eso quedó acá. Lo voy a hacer con la otra constante de suavizado. Muy bien. Aquí copié la fórmula exacta para que me quede lo mismo. Lo único que voy a cambiar en este paso es la constante de suavizado. Yo aquí lo dejé tal como venía arriba, pero la constante de suavizado que me pide ahora es 0.1. Entonces coloco 0.1. Y se dan cuenta que automáticamente, como esto ya está formulado, cambia. Y de nuevo, 0.1 por 42.000 es la primera parte, que es esto de acá. Y a esto le voy a sumar esta otra operación. 1, que es constante, menos la constante de suavizado que me dan acá, 0.10. Y esta operación entre paréntesis por el valor penúltimo del registro, 39.900. Estos, repito, que son los datos que venimos usando en el caso según los registros. Tomo de nuevo y vamos a ver el siguiente dato. Ya no con el 0.1, sino con 0.2, que es lo que el caso pide. 0.2. Y aquí cambia de nuevo. Y así constantemente o consecutivamente según la cantidad de datos. No es obligatorio que el caso pida todos los datos. Cada caso es específico y es distinto. A ustedes les van a poner, por ejemplo, aquí el caso pide entre 0 y 1, 0.2, 0.3, 0.4 y así sucesivamente. Solo vamos haciendo los cambios y si usted ya tiene formulado, automáticamente usted va a tener los registros. Y el último es 1. Estos son los datos que yo anteriormente ya había calculado acá y que vamos a observar que son exactamente los mismos. Entonces, lo único que hacen que es sustituir en la fórmula el valor de la constante de suavizado que les pide, el último registro que ustedes van a trabajar, el penúltimo registro que según la formulación nos quedó el año anterior, que es 9, y operan todo para obtener cada uno de los datos. ¿Qué significa esto? Si ustedes observan y usan 0 y 1 como constantes de suavizado, siempre van a tener un rango de datos entre 39.900, que es el penúltimo, y siempre va a ser el mismo cada extremo, porque aquí el 0 siempre les va a dar el penúltimo y 1 les va a dar siempre el último dato. Entonces se recomienda usar datos entre 0 y 1. Aquí observan ustedes que los registros que se tienen son definitivamente una variable que va cambiando en proporción de acuerdo al cambio que ustedes planifican. Esto ustedes lo colocan. Entonces observan acá definitivamente que como este método es tendencia, ninguna de estas proporciones de cambio va a ser útil para el caso. Si fuera una situación en la que yo usara para un método en el que el valor es más constante, voy a usar un constante, que el penúltimo dato es 9, es este, perdón, el penúltimo va acá. Uso el penúltimo dato, voy a cambiarlo acá, es este, y el último dato también viene a ser 42.000, lo voy a jalar de ahí solo para que miren que es del mismo dato. Entonces, ¿qué hago? Observo que las proyecciones vienen a ser un poco más acertadas. Por lo tanto, en un método de suavizamiento, o mejor dicho, el método de suavizamiento es más recomendable aplicarlo cuando estamos usando valores constantes. O si ustedes quieren proyectar distintos rangos de datos sobre un método o un valor estacional, también se podría. El último dato estacional es este.
y el penúltimo dato estacional es este. Entonces, aquí observan que también es variable. ¿Bien? Eso sí, debido a que el dato anterior era más alto, por eso viene hacia abajo. Porque en este caso la estacionalidad viene en una variación de que los registros anteriores son mayores y los posteriores son menores. Entonces también vale la pena poder usar este rango para poder aplicar el método. Entonces, volviendo a los datos que habíamos trabajado, no se recomienda usar este método con los valores estacionales, sino que únicamente con valores de tendencia, sino que con valores estacionales o con registros de nivel constante. Entonces, le tengo acá